que en el marco de esa reforma a la justicia, en ese marco de que la verdad sea el eje de una eventual reconciliación y de que en realidad haya cambios profundos, ¿se reabra la amnistía del M-19? Pues aquí lo que tiene que ocurrir en Colombia es que todo el mundo diga la verdad. Es que, a ver, discúlpeme una cosa, en todos los países de la región se ha establecido que las leyes de amnistía sean leyes que tengan reparación, justicia, reparación, verdad, garantías de no repetición, y en el caso concreto del M-19 y del presidente Gustavo Petro, ni verdad ni garantías de no repetición. Él habla de la verdad. Bueno, que arranque contándole la verdad a los colombianos, que nos digan exactamente qué fue lo que pasó, como dijo el informe de la verdad, de la Corte Suprema de Justicia. Sí, de la Corte Suprema de Justicia en el 2010, en donde se tomaron el Palacio de Justicia y el narcotráfico con el M-19. ¿Sí? Que nos digan exactamente todos los elementos de verdad que el país requiere saber en todos los campos. Es que la verdad no solamente, Ricardo, es a partir del año 2000 o a partir del año 95, 96. No, contémonos entonces todos la verdad, pero acabemos ya la doble moral en este país, de que aquí finalmente todos los días parece que está gobernando una persona con un moralómetro al hombro diciéndole a todos los colombianos que él es pulcro cuando tiene una historia, y es una historia que yo no estoy diciendo más allá de lo que existe. Es una historia, como él mismo lo ha reconocido, perteneció a una estructura delincuencial en Colombia, y que finalmente esa estructura delincuencial obtuvo una amnistía sin ningún elemento, sí, como fiscal, los elementos que tienen las leyes de amnistía en diferentes lugares del continente. Pero aquí tiene eso varias patas, digamos. Una, que en esa época no estaba vigente la Corte Penal Internacional ni el Estatuto de Roma, y no era obligatorio para Colombia que se diera esa verdad que, claro, estamos de acuerdo en que se tiene que conocer, pero esa amnistía se pactó con base en las normas legales de ese momento. Y a decir verdad, y creo que todos lo reconocemos, han cumplido, han honrado su palabra los hombres y mujeres del M-19 que abandonaron las armas, entre ellos el presidente Petro. ¿No sería muy riesgoso y contraproducente reabrir o reabrir la discusión sobre la amnistía al M-19? Yo lo que digo es que es importante que se conozca la verdad. Y mire, eso que usted me está diciendo que eran las normas del momento, pues es lo mismo que ocurrió en Argentina. En Argentina se establecieron unas leyes de amnistía y punto final. En Uruguay, en Argentina, en Chile, en Salvador, en Perú, con fundamento en unas normas. Y posteriormente se tuvo que adecuar eso a unas discusiones. Leyes de amnistía en su momento, en esos lugares, terminaron siendo reevaluadas. Yo lo estoy planteando que se reevalúe una ley de amnistía, aunque puede haber posibilidad jurídica por cualquier ciudadano de presentar un posible ataque a una norma de esas jurídicas por cuenta de lo que, vuelvo y digo, faltó la verdad, faltó la reparación, faltó las garantías de no repetición y faltaron las víctimas. Pero como estamos en un debate nacional sobre verdad, y como yo he venido escuchando que es que aquí la verdad y las mafias que ha tenido el país y que la verdad se cuente, pues hombre, me parece muy importante y pertinente que abrimos el debate sobre verdad de lo que ocurrió también en ese escenario, porque no es solamente quiénes fueron los victimarios y si cumplieron o no, sino tampoco sabemos quiénes fueron las víctimas, quiénes fueron las personas que sufrieron los embates contra los derechos humanos en aquella época. Y repito, es una discusión abierta que existe en Colombia también. Entonces, como estamos en un escenario de verdad, pues hagamos entonces el escenario de verdad para todos los colombianos. ¿Sería una comisión de la verdad que incluya los delitos del M-19, lo que usted piensa o lo que propone, fiscal, o en qué figura o sobre qué estamos hablando? Porque me dice que no está pensando en que se revalúe la amnistía del M-19. ¿En qué está pensando usted? Yo creo que yo creo que esto tiene que ser voluntario, que el presidente de la República salga y diga exactamente en qué consiste, digamos, cuál es su verdad frente al tema del M-19 y podamos establecer, si se quiere, una comisión, en esa comisión donde se establezca exactamente la verdad sobre esos hechos y lo que ocurrió. Es que mire usted, en la página 98 y 100 del libro del presidente Gustavo Petro, el último libro, habla casi con admiración de los dos criminales que se tomaron el Palacio de Justicia, del señor Almarales y del señor Jacquín. Ellos dos son los delincuentes que se tomaron el Palacio de Justicia. De hecho, en el informe de la verdad del Palacio de Justicia que firmaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el año 2010, en donde estaba el doctor Aníbal Gómez Gallego, páginas
330 y siguientes, para que la gente lea todo esto. Al Palacio de Justicia entraron al Palacio de Justicia gritando estas personas diciendo que había que acabar el tratado de extradición con los Estados Unidos porque no había derecho a que se enviara a los Estados Unidos narcos. Eso está ahí. Entonces, yo creo que esos temas, más los temas además que tienen que ver con víctimas, con verdad, también requieren una explicación. Entonces, contémonos todos la verdad en Colombia. Yo puedo decirlo con claridad porque yo tenía 12 años en esa época, cuando se tomaron el Palacio de Justicia. Yo cumplo 50 años en un mes. Entonces, yo no tengo ningún problema en cualquier discusión de Colombia, porque además todas las discusiones de Colombia las terminé viendo o bien como estudiante o bien como estudioso, y yo tuve la oportunidad que me dio la vida llegar a la Fiscalía General de la Nación y observar también desde la distancia muchísimas cosas que ocurrieron. Luego no tengo rabo de paja y creo que soy la persona que puede plantearle ese debate al país sin problema y sin revanchas, que hablemos de todo, de paramilitarismo, de narcotráfico, de guerrilla y de todo lo que ha ocurrido en el país, sin moralómetro al hombro, de lo que está ocurriendo en Colombia en este momento. Hablemos, señor fiscal, de una discusión del presente, de nuestros tiempos, y es la derogatoria del decreto que hizo hace una semana el presidente Gustavo Petro sobre el porte de la dosis mínima. ¿Qué piensa la Fiscalía y qué puede hacer la Fiscalía frente a este aspecto, frente a esta decisión del gobierno del presidente Petro? Mire, el decreto de la derogación que se planteó, le voy a explicar a la opinión pública bien en qué consiste, para que la gente entienda, porque la gente a veces no entiende los debates jurídicos. Esto era una norma que se expidió para proteger a las mujeres, a los niños, a las niñas y a los adolescentes, para que en los entornos protegidos, es decir, parques, alrededor de los colegios, alrededor de estructuras alrededor de estructuras deportivas, no existan jíbaros ofreciendo y vendiendo coca, marihuana, tusi, éxtasis, ahora fentanilo, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque era una labor preventiva de la Policía Nacional. Es decir, cuando esas personas estaban alrededor de eso, aparecía la policía y la policía pues intervenía. Eso no tiene nada que ver con el Código Penal, es con una norma policiva. ¿Por qué existía eso? Porque hay unas normas preventivas frente al tráfico de drogas. Y vuelvo otra vez al escenario de quiénes son los que están detrás o por qué están básicamente protegiendo esas estructuras ilegales que nosotros hemos atacado por 4 años. Entonces, esa es la norma que existe. Eso fue lo que derogaron. ¿Qué denota eso? Denota, vuelvo otra vez, de manera desordenada, improvisada, el descuido de las funciones de la Policía Nacional en materias de seguridad y de prevención frente al microtráfico. Entonces, en ese orden de ideas, vuelvo y repito, creo que es necesario que se envíen mensajes sólidos de prevención, porque miren, la prevención es fundamental, esa es la labor de la Policía Nacional. La policía tiene 2 funciones, una función preventiva y una función de investigación judicial en la que acompaña normalmente al CPI de la Fiscalía para poder adelantar investigaciones estructurales. Si usted abandona la posición preventiva y deja al garete poblaciones que requieren protección al amparo del artículo 44 de la Constitución, usted termina en una situación muy difícil. Ahora bien, voy al segundo punto. La Corte Constitucional ha dicho que el consumo de la dosis mínima no tiene problema. Este problema no es el consumo de la dosis mínima. Este problema tiene que ver es con el porte y la distribución de estupefacientes en esas zonas. Pero pongámoslo en términos constitucionales. Cuando hablamos, por ejemplo, de que fumar un cigarrillo no es un delito, pero si usted se mete a un restaurante y fuma un cigarrillo, o se mete a un avión y prende un tabaco, inmediatamente a usted le informan que eso es una norma penalizable. Usted no puede hacerlo. Por más de que sea un derecho fundamental suyo el decir, yo puedo hacer lo que se me dé la gana en mi vida. Sí, claro que puedo hacer lo que se le dé la gana, con los límites que establece siempre la ley y la Constitución. El licor, pues usted no puede publicitar licor o anuncios de licor en hora familiar. Alguien puede decir, sí, pero yo me tomo el trago que se me dé la gana y yo puedo ir a comprarlo donde quiera y hacer lo que quiera. Sí, pero usted tiene unos límites en el ejercicio de ese derecho. Aquí lo que se hizo con esa norma, que es una norma que había sido incluso ya atacada legalmente, es que era adecuada, razonable y proporcionada en el cumplimiento de los propósitos que era
justamente la protección de los entornos urbanos de aquellas poblaciones históricamente que hay que proteger, como los niños, al amparo del artículo 44 de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Hombre, el mensaje es una ofensa a la gente, a las mujeres. 45% de las mujeres son madres cabezas de familia que están sometidas a la preocupación de que sus niños les entreguen perico a la salida del entorno escolar, de que los pongan a fumar marihuana, de que les hagan el pipazo. ¿Ustedes saben qué es el pipazo que me explicaron el otro día en una reunión que tuve en el eje cafetero? Una de mis fiscales me decía, no, señor fiscal, es que imagínense que en los parques o en algunos lugares públicos han venido personas, ya la policía ha intervenido, con esta norma desaparece eso, en donde aparecen unos personajes con unas pipas de droga y entonces le cobran a los niños en el parque después del partido de fútbol una plata o les regalan el pipazo. El pipazo es que fuman o aspiran eso y quedan entonces anclados en la droga niños de 7, 8, 9 años que salen al parque y que terminaban involucrados en labores, en temas de adicción por el consumo de drogas para poderlos atar a la venta de esos estupefacientes. Esa es la realidad. Mire, la realidad no es lo que piensen unas personas en Chapinero Alto o en Rosales en Bogotá o en los barrios prestigiosos en este país, diciendo es que yo en Estocolmo vi, es que yo en Dinamarca vi, es que yo vi que en Estados Unidos, en Nueva York se puede. Es que, a ver, estamos en Colombia. ¿Qué está pasando en Calarcá? ¿Qué está pasando en Quimbaya? ¿Qué pasa en zona rural del país? Este es un país que requiere mayores certezas en términos de seguridad y no en términos de liberalización extrema que ha terminado llevando al país a una circunstancia en la cual la gente ya ni entiende los mensajes, porque le dicen a la Fiscalía que defendemos el narcotráfico cuando todos los días las manifestaciones son de defensa del narcotráfico por parte del mismo gobierno nacional. Entonces a mí no me vengan con esas historias y las seguiré combatiendo permanentemente. 7:43 minutos, es el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, con nosotros. Fiscal,